Debajo de la Ciudad de México existe un fantasma y es uno de los más antiguos, grandes e importantes de nuestra civilización. Y no estoy hablando de una deidad prehispánica, de hecho estoy hablando de un lago, seguramente lo conoces, o de lo que queda del lago. Y hoy te vengo a explicar cómo varios de los problemas de la ciudad, de su infraestructura y del Estado de México, de su infraestructura, tienen que ver con la decisión de secar este lago, que no tomamos nosotros, sino que tomaron antes de nosotros. Estamos hablando del lago de Texcoco. El lago de Texcoco no solamente era un lago, era una agrupación de 5 lagos, que era lo que actualmente es la Ciudad de México, básicamente, en cuanto a tamaño y lo que abarcaba. Por eso es que conectaba con el lago de Xochimilco, el lago de Zumpango, el lago de Saltocan y el lago de Chalco. Encima, imagínate, o sea, actualmente es demasiada área. Pensar, por ejemplo, de Texcoco, que está aquí, por ejemplo, a 20 minutos de mi casa, en el Estado de México, hasta el sur de la Ciudad de México, que era Xochimilco. Será demasiada inmensidad. Además de esto, cada lago, a pesar de que estaban juntos, tenía una propiedad. Por ejemplo, el lago de Texcoco era conocido por tener agua salada, pues dentro del continente. También estaban el agua dulce, que era la de Xochimilco, y había un intermedio entre los lagos que estaban pues en medio de agua salobre, es decir, agua dulce con salada. Esto a la vez le dio unas propiedades ecológicas tan increíbles que albergaron a muchísimas especies endémicas, que muchas ya se extinguieron, pero muchas siguen en pie de lucha, como lo es el ya bien conocido ajolote. Imagina esto, más de 30 especies de aves acuáticas recorriendo todo el lago, entre garzas, patos, flamencos, etcétera. También abundancia de charales, pescado blanco y bueno, un ecosistema completo, robusto, fuerte, que además llevaba miles de años funcionando de esta manera. Ahora la parte que nos interesa, la civilización que llegó al lago, que en este caso pues ya lo sabemos todos y si no lo sabemos te lo comento. En 1325 llegan los mexicas que toman la señal de un águila devorando una serpiente en un nopal como eh, orden de que ahí debían construir su civilización. Es ahí donde entra una obra de ingeniería, varias obras de ingeniería increíbles, adelantadas a su época, que además permitieron ver al lago como una oportunidad más que como un problema. Lo vieron como una fortaleza. Y ahí está, todo eso está muy padre, la verdad yo siento que es muy impactante cómo llegaron a construir algo tan enorme, tan resistente, tan sostenible, sin ningún conocimiento, vaya, técnico realmente, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero no como ahora quizás lo podríamos pensar. Ahora, de cómo se empezó todo, el asentamiento de lo que hoy es la Ciudad de México, pues empezó con Chinampas, ¿no? Ya, eso quizás ya lo sabes, pues porque en Xochimilco todavía existen estas chinampas, que además son chinampas que siguen cosechando, bueno, siguen siendo parte de la agricultura mexicana, parte esencial de la agricultura mexicana. Ahora te comento rápido. Las chinampas eran estructuras flotantes, y pongo flotantes entre comillas porque en realidad no estaban flotando, eran fijas porque se anclaban a través de plantas acuáticas, lodo y plantas terrestres, además de raíces. Todo esto no solo permitió que la civilización se asentara, sino que además que pudiera seguir viviendo la vida del lago, que se volvió además parte de su economía y sustento del día a día. Imagínate que las chinampas producían 4 cosechas al año. Con esto podían alimentar a toda una ciudad.
Ese fue uno, las chinampas, y la segunda fue el Albarradón de Nezahualcóyotl, que también es una obra de ingeniería hidráulica de primer nivel, en la cual separaba el agua dulce del agua salada y además evitaba las inundaciones en ciertas áreas de las ciudades. Imagina que Tenochtitlán llegó a tener entre 200,000 y 300,000 personas viviendo ahí. Posiblemente era la ciudad más poblada del mundo en ese momento. Y todo este sistema se sostenía gracias al lago, no a pesar de él, gracias a él. Y bueno, ¿qué pasa? Que en 1519 llegan los españoles con la conquista y también llega otra forma de percibir el mundo natural y el agua. Para la mentalidad europea de la época, un lago en medio de la ciudad era un problema, no una oportunidad. Por lo mismo, durante la conquista, Cortés se encargó de destruir, por ejemplo, el Albarradón de Nezahualcóyotl, los diques y las calzadas. Cuando fundaron la Nueva España sobre las ruinas de Tenochtitlán, pues obviamente empezaron a ver al lago como un enemigo. ¿Por qué? Pues porque empezaron a ocurrir inundación tras inundación. De hecho, históricamente la inundación más catastrófica hasta ahora es la de 1629. La ciudad estuvo bajo el agua durante 5 años, imagínate 5 años. Y fue el momento, desgraciadamente, en el que decidieron tomar eh, pues la decisión, donde tomaron la decisión de secar el lago. Comenzó el gran desagüe. Se construyeron túneles y pues tuberías, vaya, para empezar a sacar el agua de la Ciudad de México y aventarla hacia afuera. Obviamente el proyecto tardó siglos en completarse. O sea, imagínate secar un lago del tamaño de la Ciudad de México. Obviamente involucró trabajo forzado. En ese momento, debate científico con pues la burbuja social científica del momento, y obviamente bastantes recursos económicos, humanos, etcétera, del virreinato. Pero esto logró que para el siglo XX el lago prácticamente hubiera desaparecido. Y bueno, las consecuencias de estas decisiones aún persisten y han afectado a los mexicanos desde el siglo XX, cuando terminó de secarse el lago. Entre estas consecuencias tenemos las más evidentes, como que la Ciudad de México se está hundiendo. Y pongo el ejemplo de la Ciudad de México porque es el ejemplo más notorio, vaya. Posiblemente si vives en el estado, en alguna parte que abarcó este lago, pues lo has notado tú también. Pero si lo centralizamos, podemos darnos cuenta que los edificios, pues más pesados, como los del virreinato, que son de piedra, y pues sí, muy gigantes, pues sí están teniendo bastante hundimiento. De hecho, ya llevan 10 metros de hundimiento desde que empezó la desecación del lago. Entre estas consecuencias, pues está la afectación del drenaje y del metro, que son las más directas. También tenemos las tolvaneras, que son estos aironazos con tierra y otros metales pesados y contaminantes que no solo nos afectan a nosotros, sino que también provocan que todo el tiempo estemos respirando aire de mala calidad. Tercera, pues la pérdida de especies endémicas, como ya lo hemos notado con el ajolote, el cual ya hay menos de 30 especies en vida silvestre en el lago de Xochimilco y va en decadencia. Actualmente lo que queda del lago es un lago artificial que es grande, pero no es lo que fue, vaya, que es el Nabor Carrillo, y que este lago, más que nada, bueno, un lago artificial, sirve para retener el polvo, pero también sirve para captar el agua de lluvia, uno, funcionar como un humedal, y tercero, sirve también para, pues ahora sí que aventar ahí las aguas que están tratadas, que vienen del caño, y que aunque puede sonar muy mal, es una muy buena estrategia que ha tomado con agua. Lo que más impacta de toda esta historia es la escala del cambio, que fue muy rápida. O sea, el lago estuvo miles,
quizás millones de años existiendo y de un siglo para otro cambió totalmente la dinámica, la cual pues sigue afectando, o sea, no es no es un cambio que ya se disipen las consecuencias. Por lo mismo es que lo que antes eran los canales como Río Churubusco, Viaducto, etcétera, pues en temporada de lluvia se inundan a una altura, este, pues muy alta, muchísima agua se acumula ahí. Y es por eso que cada vez o de vez en cuando las lluvias o los temblores nos hacen recordar que el lago sigue ahí. En fin, si te gustó la historia del lago de Texcoco, que es una historia que nos compete a todos los chilangos, por favor coméntame aquí abajito. También, si tienes más preguntas, si te gustaría que habláramos más del lago, porque esta fue una pequeña embarrada de toda la importancia ecológica, social, cultural que el lago implica y cómo es que ha cambiado, pues eso a lo mejor ya es una parte más social, más histórica. Sin embargo, todo al final se conjunta, entonces creo que es importante. También si quisieras que habláramos más sobre el actual Parque Ecológico Lago de Texcoco, sobre Nabor Carrillo, por favor coméntamelo. Y estoy dispuesta en algún momento de mi vida, cuando me dé el tiempo, en poder ir para poder mostrarte a través de la pantalla cómo es actualmente el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Es realmente lo que promete ser, es una solución a una dinámica horrenda de disecación del lago. Coméntamelo por favor, también dime qué opinas y pues obviamente dale like, suscríbete, comparte si es que crees que esta información podría llegarle a alguien y podría interesarle. Me gustaría empezar a llegar a más personas, así que te lo agradezco mucho. Y si quieres que hablemos igual más de las especies que habitan en el lago, que habitaban en el lago y cómo es que también las han estado rescatando, porque también hay información de eso, coméntamelo. Pues muchas gracias por ver y nos vemos la siguiente semana. Bye.